Seguimos ahora adentrándonos en estos elementos del loopback. Recordemos que en el video anterior generamos una fuente de datos, es decir, un data source. Este fue sobre MongoDB, un conector que ya estaba en el listado que nos ofrece el loopback. Ya contamos con el archivo del data source. No podemos pasarnos al repositorio sin tener previamente los modelos creados. Entonces, ahora procederemos a trabajar sobre los modelos, en este caso del microservicio de seguridad. Para ello, voy a recordar lo que ya estaba definido en el diagrama de entidades de este microservicio. Tenemos principalmente el usuario, que tiene asociado un rol, y el rol a su vez puede tener asociados varios menús. Y dentro de cada menú asociado puede tener también una acción específica, la de listar, guardar, editar, eliminar y descargar. Cada una de estas acciones estarán habilitadas o deshabilitadas según sea el caso. Por otra parte, el usuario tendrá asociado como un registro de auditoría de login, donde tendremos el segundo factor de autenticación como código y un token asociado a la sesión. Tendremos también unos campos que ya hemos hablado de ellos sobre los estados de cada uno de estos datos, del código y del token. Para generar los códigos correspondientes a cada una de estas entidades, tendremos que crear un modelo por cada entidad. Esto lo haremos dentro del proyecto que ya tenemos en Visual Studio Code. Acá en el proyecto vamos a utilizar los comandos de loopback. Ya sabemos que para crear un proyecto es con lb4app. Para crear el data source es con lb4 data source. Ahora para crear un modelo, pues utilizamos el mismo comando lb4, pero esta vez seguido de la palabra reservada model. Como en las otras ocasiones, el mismo loopback empezará a pedirnos datos específicos. En este caso, pues empezaremos con el nombre del modelo o nombre de la entidad. Yo voy a iniciar con el modelo usuario. Luego me pide que indique cuál es el tipo de modelo a generar. Acá hay dos grandes diferencias entre entidad y modelo. Cuando hablamos de entidad es cuando nosotros vamos a ejecutar las operaciones CRUD sobre este modelo. Es decir, sobre usuario vamos a crear, leer, editar y eliminar en algún momento. Sí, entonces si la respuesta es sí, vamos a decir que es de tipo entity. O cuando necesitemos un modelo para lógica de negocio, que lo vamos a ver más adelante en la opción de identificación de usuarios, pues nos daremos cuenta cómo es un modelo de tipo model. Pero en este caso vamos a continuar con el tipo entity. Luego me pide que si voy a permitir propiedades adicionales. En este caso no lo vamos a hacer. Voy a marcar no y ya empieza a pedirme las propiedades del modelo. Vamos a regresar acá al modelo de entidades y sabemos que tiene un ID, tiene el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo electrónico, celular, clave y estas llaves o estos datos que están referenciados a otra tabla aún no los debemos generar. Ojo, esto es importante. Cuando tenemos acá ID role o en el caso de login ID usuario o en el caso de role menú ID role y ID menú, no debemos agregarlos en este paso de creación de modelos. Esos datos se generarán más adelante en las relaciones. De momento vamos con el modelo de usuario. Tendrá entonces un ID. Ese ID empezará con un guión bajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con MongoDB y las colecciones o tablas dentro de MongoDB asignan un identificador único con este nombre, guión bajo ID. ¿Cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar acá? Pues MongoDB me genera ese ID de tipo alfanumérico, es decir, debo tenerlo yo allí como un string. El loopback me pregunta que si ese guión bajo ID es la propiedad identificadora. Le voy a decir que sí, que esa es la propiedad única que se debe mantener.
y me pregunta que si ese campo _id se genera automáticamente. Yo le voy a decir que sí, porque MongoDB me genera automáticamente ese identificador. Muy bien, me dice que ya se ha generado esa primera propiedad. Luego vamos a decirle que la siguiente propiedad es primer nombre. Este también será de tipo string, aunque existen otros tipos de datos acá que pues, son los que normalmente utilizamos, pero lo vamos a mantener como tipo string. Es requerido, le digo que sí, se requiere, es obligatorio el primer nombre. Y luego me pide otra propiedad, en este caso será el segundo nombre. Será de tipo string también. Y es requerido no todas las personas tienen dos nombres, es por eso que este es opcional. Me pide un valor predeterminado cuando se defina o no se defina este nombre, lo puedo dejar en blanco para que no quede ningún valor predeterminado. El siguiente dato o la siguiente propiedad es el primer apellido y será de tipo string. También es requerido porque una persona mínimo debe tener un apellido. Posteriormente vamos al segundo apellido. Este segundo apellido será de tipo string y no es requerido porque es opcional, no todas las personas tienen dos apellidos. También vamos a tener acá el correo electrónico, ¿sí? Pues será de tipo string y es requerido sí. Tendremos el teléfono celular que es de tipo string y es requerido sí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si un celular tiene números, por qué no lo dejo de tipo numérico? La pregunta que nos debemos hacer acá es, ¿con este dato vamos a realizar operaciones matemáticas? ¿Sí o no? Si sí vamos a realizar operaciones matemáticas, pues lo definimos como tipo numérico. Pero en el caso de que no realicemos operaciones matemáticas, quedará como tipo string para evitar algunos conflictos como en la longitud del dato y algunas características propias de ese tipo numérico. Acá ya llevamos las propiedades que tiene el usuario. Nos haría falta la clave. Vamos a completarlo. Acá vamos a definir entonces el campo clave, que es de tipo string también y es requerido sí. Cuando ya he finalizado el listado de propiedades, es hora de definir el nombre de una propiedad como vacío. Esto para que el loopback entienda que ya he finalizado la creación de mi modelo. Y con esto basta para decir que se nos crea un campo o un archivo nuevo, usuario.model.ts. Y esto lo podemos visualizar dentro de la carpeta Models y el archivo está acá. Lo podemos revisar para ver qué es lo que nos ha generado. Pues tenemos acá una clase llamada usuario que extiende o hereda de entity, el tipo de modelo que elegimos. Y tenemos una serie de propiedades. En este caso, el que se llama _id es de tipo string, se genera automáticamente verdadero, es la propiedad id verdadero. Y tenemos otra serie de propiedades. El primer nombre, que es requerido verdadero. El segundo nombre, que cuenta con el interrogante, que esto quiere decir que es opcional. Y así sucesivamente, definiendo todas las propiedades que hemos ingresado a través de la consola. Es decir, hasta el momento no hemos escrito ni una sola línea de código, solo hemos ejecutado comandos y ya tenemos bastante código generado automáticamente por el loopback. De esta manera podemos continuar la creación de todos los otros modelos. Voy a explicar otro dentro del diagrama de entidades que ya tenemos. En este caso, pues podemos ejecutar, por ejemplo, el de login. Vamos entonces a limpiar la consola y vamos a ejecutar el EB4 model nuevamente. Ahora vamos con el de login. Este login pues será de tipo entity. ¿Por qué? Porque también va a tener esa persistencia de información en base de datos. Será entity
no permite propiedades adicionales y empezamos nuevamente, _id de tipo string, si es la propiedad identificadora, si se genera automáticamente. Luego vamos a tener el código para el segundo factor de autenticación. ¿Sí? Será de tipo string, puede ser un código alfanumérico. Es requerido, sí. Luego vamos a tener el estado del código del segundo factor de autenticación. Es de tipo, bueno, en este caso, acá oprimí por accidente 2 veces la tecla Enter, pero ahora vamos a corregirlo. ¿Es requerido? Sí. Ya miramos cómo lo corregimos ahora cuando se genere. Y vamos a seguir con el token, que es de tipo string. Es requerido, sí. Vamos a tener por acá el estado del token, que es muy similar a lo que debimos haber hecho ahora con el estado del segundo factor de autenticación. En este caso no va a ser de tipo string, va a ser de tipo booleano, porque puede estar activo o inactivo, es decir, en uso o en desuso. Y es requerido, sí. Muy bien. Acá ya podemos revisar nuestro diagrama y tenemos los datos que necesitamos. El único que nos hace falta es el ID de usuario, pero repito, no es necesario generar esos campos de referencia. Aún no los debemos agregar. Serán agregados más adelante automáticamente con las relaciones. Volvemos al código. Entonces, como hemos finalizado, tecleamos Enter con el nombre de la propiedad vacía para que finalice. Vengo al login y tenemos lo mismo, una clase login que extiende de entity. Tenemos la propiedad ID, el código del segundo factor de autenticación, el estado, pero este estado ya no va a ser de tipo string, sino que va a ser de tipo booleano. ¿Y es requerido? Sí, ya está. Era simplemente ese ajuste que debíamos hacer. Fíjense que acá el estado del token también quedó como booleano. Y ya está, con esto es más que suficiente para mostrarles cómo se generan los modelos. A continuación voy a crear los siguientes modelos, pero sin explicación para adelantar un poco el corto tiempo que tiene cada video.
Muy bien, de esta manera hemos finalizado la creación de todos los modelos. Como lo pudieron ver, hemos creado el más complejo, tal vez será este rol menú, donde tiene un ID, como los anteriores, pero todas las otras propiedades son de tipo booleano para saber si la propiedad de guardar, editar, listar, eliminar y descargar son válidas o no para cierto menú con un cierto rol. De esta manera finalizamos la creación de modelos del microservicio de seguridad.